Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Fíjense que el 14 de julio de este año la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó algo que ya sabíamos, pero nos dio un número exacto. Probablemente ya haya aumentado. 14 ciudadanos mexicanos estaban retenidos o se encuentran retenidos aún en el centro de detención migratorio de Everglades, el conocido ahora y mal famoso Alligator Alcatraz. Este recinto lo inauguraron el 3 de julio, como aquí lo platicamos oportunamente, y tiene una capacidad para 5,000 personas. Y lo hicieron ahí como que al vaporazo en una pista de aterrizaje. Pero bueno, no nos interesa la construcción, sino más bien lo que pasa adentro de esta, dicen centro de detención, es como lo que ocurre aquí en México, ¿no? Los centros migratorios no son centros de migración, son de detención y casi como una cárcel. Y fíjese por qué lo digo. Ya está documentado las condiciones inhumanas que se encuentran ahí: hacinamiento, falta de atención médica, aguas residuales, alimentos con gusanos y una fuerte exposición a insectos y a la fauna peligrosa. Los detenidos, en su mayoría sin antecedentes penales, fueron arrestados por faltas menores migratorias o de plano de tránsito, como ya lo escuchamos ayer con el caso de los hermanos González. Nos habló su papá sobre las circunstancias que están viviendo y están detenidos ellos por una infracción vehicular cometida el 7 de julio y los trasladaron ahí a esta, digo yo, cárcel. Ahora vamos a ver si sí estoy en lo correcto. Y no tienen acceso a abogado ni al consulado. México ha exigido la repatriación inmediata de los detenidos y se encuentra ofreciendo apoyo legal consular, pero ni siquiera tienen como un folio, una ficha de trámite para que nuestros abogados puedan entrar en acción. Así que todo mal. Se vislumbra todo mal. ¿Es lo que quería Donald Trump? Parece que sí. Vamos a hablar de este tema. Vamos a conversar con la doctora Mariceli Córdoba. Ella es experta en estos temas, en ciencia política, relaciones internacionales y, por supuesto, migración. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Muy buena tarde. Hola, buenas tardes, Jania. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo calificamos esta apertura del centro migratorio como Alligator Alcatraz? Yo digo cárcel, en términos de derechos humanos. Creo que es de lo más nefasto que se ha dado en los últimos años en los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Estados Unidos hizo lo mismo en el caso de los japoneses. Resultado precisamente de la Segunda Guerra, creó un campo de concentración y esto es lo que está creando justamente el presidente Trump en los Estados Unidos, y es una forma de decirle a su electorado, de decirle a la población estadounidense que votó por él, que Estados Unidos va en serio, que él no está bromeando y que precisamente los enemigos en ese país son los migrantes. Recordemos que el presidente no ha bajado a los migrantes específicamente que vienen de América Latina, los llamados hispanos, como violadores en general, llevan el narcotráfico, son gente agresiva, son gente malvada, en fin, una serie de calificativos que hasta el día de hoy no ha bajado, por el contrario, ha aumentado estas denominaciones hacia todos los hispanos que están en los Estados Unidos de manera indocumentada. Ha sido de lo más nefasto que podemos denominar en los últimos años. No se le puede considerar a un migrante realmente como delincuente. No es posible que estén en esas condiciones, no solamente en el Alligator. Esto viene siendo, creo que la cúspide de lo que va a ser el presidente Trump justamente en su política migratoria al interior de los Estados Unidos, y es una llamada de decirle a todos aquellos que lleguen a los Estados Unidos o que están en los Estados Unidos de manera indocumentada lo que les puede pasar, sean legales incluso documentados o indocumentados. Ya ha habido una serie de protestas, no solamente a nivel quizás en este caso de México, sino también al interior de los Estados Unidos. Se dan ya una serie de protestas al interior de este país precisamente por estas condiciones. Hay muchos legisladores demócratas que también ya están levantando la voz por estas políticas que definitivamente violan todos los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. Se están pasando
todas las leyes en los Estados Unidos, inclusive el artículo 1 en los Estados Unidos, la cláusula 1, si así le podemos denominar. En fin, todos los derechos humanos en los Estados Unidos han sido violados. Doctora, dice, y me llama mucho la atención, esto es nefasto y es un sinónimo de un campo de concentración. Estaríamos pensando, este término nos espanta, nos remite precisamente justo a la Segunda Guerra Mundial y lo que ya vivimos y el Holocausto. ¿Estaría pensando el presidente de Estados Unidos que Estados Unidos solo es para la raza pura y haciendo un símil con Hitler? Yo no sé si sea un símil con Hitler, pero sí dentro del movimiento MAGA, una de los puntos centrales de este movimiento es recuperar la raza anglosajona, es decir, que Estados Unidos vuelva a los inicios que fundó, entre comillas, los Estados Unidos, los migrantes que llegaban de Inglaterra, que llegaban de Irlanda, Alemania, Italia. Nórdicos, es decir, esta raza aria. Si nos podemos dar cuenta en toda esta política migratoria de los Estados Unidos en la actualidad, es decir, con el gobierno de Trump, solamente se están yendo contra los migrantes de origen hispano, sí, que son morenos, que tienen cierta estatura, de ojos cafés. No se están yendo contra los migrantes, que hay muchos migrantes también indocumentados, blancos de origen europeo. Podemos ver a muchos rusos, inclusive ucranianos, que están de manera indocumentada en este país, y sin embargo no se van contra ellos, sí, no se están yendo contra los de origen hispano, porque es más fácil reconocer. Hay una aversión por parte del gobierno de Trump justamente por los hispanos, por los latinos, y es ahí donde tenemos que poner el punto más importante, el punto de análisis, el punto de crítica sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Es una posición racista, es una posición muy discriminatoria hacia lo de origen latino, hacia lo de origen hispano. No sé si sea similar al caso de, esperemos que no sea así, al caso de Hitler. Inclusive el viernes pasado se cumplieron curiosamente 100 años de la publicación del libro Mi lucha de Hitler, y paradójicamente estamos viviendo prácticamente situaciones similares en la actualidad. ¿Qué derechos específicos cree, doctora, que se han vulnerado en este caso, en este centro de migración o prisión? Yo creo que todos los derechos en general, el derecho a a ser tratados simplemente como seres humanos, es el primer principio, el derecho a ser tratados como tal. El segundo es avisar justamente a los consulados de los distintos países a que han sido detenidos. Obviamente el presidente Trump no lo va a hacer. No lo va a hacer porque para él son indocumentados, son ilegales, son delincuentes, y por lo tanto no tienen esa posibilidad de tener, digamos, ese derecho de que sus consulados sean avisados de ser detenidos, porque él quiere prácticamente una rajatabla en contra de todos los indocumentados. Inclusive esta política de mandarlos a unos terceros países, es una forma demasiado cruel, alejarlos de su familia, alejarlos inclusive de los gobiernos que los pueden apoyar. También es una política demasiado fuerte. Prácticamente se han violado todos los derechos, el derecho a tener un proceso realmente legal, sí, que es otro de los elementos importantes, a tener un proceso como tal legal, y de ahí pues se derivan todos los demás. No tienen derecho prácticamente a ser tratados como seres humanos. Tú misma lo comentaste hace unos momentos, que la comida que les dan, inclusive muchas de ellas ya están pasadas, son muchos de ellos esposados, son utilizados, los convierten hasta en tipo perro. Y por lo que hemos estado investigando, los esposan, los hincan y que coman prácticamente sin utilizar las manos. Es decir, una actitud abusando de todos los principios humanos que podríamos entender en la actualidad. Realmente es lamentable, es triste que
pleno siglo XXI, donde creíamos que muchos de los problemas que anteriormente se habían suscitado en países no democráticos, lo estamos viviendo en el país en el cual todo mundo aplaudía, en el cual todo mundo, la democracia era para todos, incluyendo para los indocumentados, y estamos viendo realmente una campaña demasiado agresiva en contra de los migrantes. Inclusive muchos de los migrantes que son documentados también están teniendo problemas en esto. Tú misma lo comentabas también hace unos momentos, el caso de los hermanos, que uno de ellos fue detenido por una infracción muy menor, y además era legal, es decir, era visitante, estaba visitando a su hermano, sin embargo fue detenido junto con su otro hermano, y pues ahí estamos viendo el proceso ilegal que se está dando en el caso de ellos. Ojalá en el caso de los 14 mexicanos que existen en esta prisión puedan regresar a nuestro país, que el gobierno mexicano realmente ayude a estos mexicanos a regresar a su país. También tenemos el caso de un mexicano que casi no se escucha, pero que se encuentra en un tercer país, en África, no sé si es en Uganda, no recuerdo bien ¿sí? Que también se encuentra allá, y también esto tendríamos que estar, el gobierno mexicano tendría que estar verificando el regreso de este mexicano. Pero bueno, no solamente nos interesa el caso de nuestros compatriotas, porque son nuestros compatriotas, pero se está dando el caso de todos los migrantes que se encuentran precisamente hacinados, porque ya se encuentran hacinados en esta prisión que no debería de ser de alta seguridad, porque realmente los migrantes no son delincuentes, son personas que se fueron a Estados Unidos a trabajar y que le han dado mucho al gobierno de los Estados Unidos también. Doctora, Estados Unidos puede hacer lo que quiera, son sus leyes, es su país, es su varita, y la miden como ellos les está dando prácticamente la gana y el antojo. ¿Qué podría hacer México? ¿Qué medidas debería tomar México y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para proteger a estas personas? Mira, realmente no debería tampoco de estar haciendo Estados Unidos, el presidente Trump, lo que se le dé la gana, porque Estados Unidos es un país de leyes, y ese país de leyes o esa sociedad de leyes siempre se había respetado, de bien o mal. Había unas leyes que protegían también a los migrantes, documentados o no documentados. En la actualidad yo creo que México debería de levantar un poco más la voz en contra de lo que está pasando. México debería de aprovechar la relación que siempre hemos tenido con los Estados Unidos, una relación que nos guste o no, la tenemos por la cercanía, por el tránsito que hay de productos de seres humanos. Recordemos que Tijuana es la frontera más dinámica, más importante a nivel internacional por todos los flujos que existen en esta frontera, y creo además por la historia entre México y los Estados Unidos. Debería de ser más contundente, más firme el gobierno mexicano con respecto a esta situación que estamos viviendo, porque no solamente son los migrantes que se encuentran allá, sino también es el reflejo de lo que nos está pasando en México, de lo que el gobierno de Trump sobre nuestro país. No solamente son cartas diplomáticas, sino yo creo que ya una situación de mayor negociación, una situación de mayor presión, y efectivamente también sacar todos esos acuerdos, leyes que existen entre México y los Estados Unidos en materia también de los derechos humanos. No puede hacer Estados Unidos lo que se le dé la gana, repito, siguen existiendo leyes, sí lo está haciendo, desafortunadamente se está violando sus propias leyes internas, y es ahí donde México debe de entrar, es ahí donde México debe de utilizar a los abogados más importantes para poder defender a los mexicanos que se encuentran allá, porque no solamente han apoyado al territorio de Estados Unidos, a la sociedad de Estados Unidos, sino también ha sido un gran apoyo al país, a nuestro país, con las remesas, con todo lo que implica precisamente la migración. Doctora, le agradezco mucho este análisis. Doctora Maricely Córdoba, muchísimas gracias por permitirnos escuchar su voz y que la voz además haga eco. Pausa y volvemos de inmediato, no se vayan, aquí seguimos.